Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Hola, muy buenas tardes, les saludo cordialmente, ya en la quinta sesión de este programa de formación permanente en lo que respecta a estas clases de doctrina social de la Iglesia. Me apresto a grabar esta sesión en medio de la lluvia, un día hermoso que nos está acompañando, ayudándonos a superar de alguna manera esa situación compleja que hemos tenido hasta ahora con el tema del agua. Así que una alegría que el Señor nos regale esta lluvia. Pongo esta sesión en la presencia de Él para que me inspire en lo que vamos a conversar hoy día, que dice relación, si se acuerdan, en este binomio entre valores y principios con el que hemos empezado a articular un análisis más actualizado y más rico también por el dinamismo que podríamos implicar a la doctrina social de la Iglesia. La vinculación que vamos a hacer hoy día entre libertad como valor y bien común como principio, para ver de qué manera podemos compaginar la libertad con una llamada hacia el bien colectivo, un tema tan importante de cultivar en este tiempo que, como decíamos ya en las primeras sesiones, donde estamos en un contexto multicultural y pluralista en el cual la Iglesia tiene que participar también con una visión que oriente la vida social de las personas. Entonces, ¿cómo poder iluminar a partir del tratamiento que hace la doctrina social de la libertad, el bien común y avanzar entonces hacia un bien colectivo de nuestra organización humana? Recuerdo, como hemos estado haciendo desde la semana anterior, este vínculo entre valores y principios. ¿Mm? Recuerden que después de haber hecho una introducción conceptual en relación a qué entendemos por doctrina social, cuáles son los ámbitos en los cuales ésta se desarrolla de una manera más explícita y avanzando después en esta explicación histórica que hicimos, ¿no es cierto?, desde la experiencia del Antiguo Testamento hasta llegar al momento contemporáneo, hemos empezado a avanzar en esta relación que está posicionada especialmente en el momento, hemos dicho, axiológico, en el momento del juzgar. Una vez que hemos visto la realidad, la juzgamos a través de valores y principios que nos van a ayudar desde ahí a orientar el actuar, ¿no es cierto? Una ética, una moral social que se abre desde esta reflexión. Ya la próxima semana, si recuerdan, desde el diálogo que tuvimos en la semana anterior, eh, se me ha propuesto y yo he recogido esa invitación de hacer una reflexión en torno al tema de cómo podemos actualizar una aplicación práctica en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, el aterrizaje de estos valores y principios, que es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, y también vamos a incorporar en esa reflexión una vinculación que se ha sugerido en la primera reunión que ha sostenido Padre Gonzalo Bravo con ustedes en relación a un salmo que podríamos vincular con orientaciones específicas de la doctrina social. No lo voy a hacer en esta ocasión, lo vamos a dejar para esta sesión dialogada para seguir avanzando aquí sin salirnos del objetivo que hemos tenido por delante y por lo tanto en un contexto de conversación un poquitito más libre como vamos a hacer el próximo jueves, en ese momento entonces hacer este vínculo. Entonces, vamos a avanzar hoy día en este lazo, en este vínculo, en este diálogo que hemos planteado entre valores y principios, valores que nos disponen a la generación de hábitos operativos o virtudes, desde los cuales se van a plantear principios que van a orientar deberes de actuación. Este vínculo que vamos a ver hoy día entre eh, el valor, como hemos planteado, de la libertad y el principio del bien común que les está apareciendo ahora en pantalla. Hemos trabajado ya verdad y dignidad la semana pasada, ahora vamos a trabajar libertad y bien común y la próxima semana vamos a hacer una relación entre justicia, subsidiariedad y caridad y solidaridad, orientada también a un tema contingente
vigente que dice relación con la reflexión constitucional que estamos viviendo, aunque esté en este momento un poquitito parada esa discusión por la situación del SARS-CoV-2, pero una discusión que está en el trasfondo de lo que es nuestro devenir histórico como nación y que por lo tanto nos va a permitir que la próxima semana trabajemos en relación a estos valores y estos principios para ver si son principios y valores que, como algunos han planteado, se excluyen los unos a los otros o los podemos ver como realidades integradas, que es lo que vamos a plantear como tesis, ¿no es cierto?, dentro del análisis de la doctrina social. Partamos hablando entonces del valor de la libertad. La libertad, que ustedes han estado leyendo estas semanas los documentos de la doctrina social, y si se acordarán en esta sesión que yo di hace un par de semanas atrás relacionada con esta evolución histórica, y si también nos fuimos a los orígenes en cuanto a los temas conceptuales que están vinculados con la doctrina social, eh, habremos tenido presente que el tema de la libertad, ¿no es cierto?, esta capacidad de ejercer autónomamente desde nuestra configuración digna como seres humanos, de las orientaciones, de hacia dónde nos queremos dirigir, de poder vivir realmente como entendemos que es la comprensión de la libertad al interior del catolicismo, una libertad que está y que pone a la persona humana en una situación de liberación de aquella esclavitud que es la más radical de todas, que es la esclavitud del pecado, que nos hace mirarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y que nos hace, en la perspectiva de lo que son los vínculos sociales, asegurar nuestra propia existencia, nuestra propia persona. Bueno, cómo esta libertad nosotros la podemos ver interpretada de una manera mucho más rica, mucho más compleja, cuando experimentamos que hemos sido beneficiados por este acto de la muerte y resurrección de Jesucristo, este acto querigmático, que es el que nos permite la verdadera libertad, ¿no es cierto? Esta libertad de los hijos de Dios que va a posibilitar en nosotros que empecemos a tomar relaciones y nos enfrentemos con los demás y con nosotros mismos en un contexto de clarificación, donde realmente nos sintamos dueños de las tomas de decisión, seamos señores que caminemos por encima de las influencias y las tentaciones del pecado, y por lo tanto entendamos la libertad como algo que no se identifica directamente con lo que llamaríamos en contextos más contemporáneos una autonomía personal que esté totalmente desenfrenada, sino que una orientación donde hacemos presente nuestra condición singular como personas humanas que, capacitada por una inteligencia, por una voluntad que está iluminada por esta inteligencia, puede hacer que nos movamos de manera libre, efectivamente, hacia los objetivos que podamos plantearnos para con nosotros mismos como personas, como también para con nuestra familia, con nuestros contextos sociales más amplios, y por lo tanto podamos ejercer esta condición de un despliegue donde efectivamente nos podemos mover con esta eh, posibilidad de interarticular vínculos, lazos y desenvolvernos de una manera realmente libre, que es lo que va a originar finalmente la paz. Por lo tanto, aquí nos estamos refiriendo a una libertad que es expresión de la dignidad de la persona, de la que hablábamos en sesiones anteriores, ¿no es cierto?, de esta dignidad, de esta nota de eminencia, de superioridad, de especial posicionamiento que tiene la persona humana en relación con las otras realidades, que del momento que descubrimos en ella, desde ya la etapa inicial de nuestra existencia, ¿no es cierto?, cuando se clausura este genoma humano en un ser que está surgiendo, ¿no es cierto?, y ya desde el momento embrional, cuando viene este destello, como nos están mostrando hoy día las imágenes de la ciencia, que hay un destello en el momento en que se encuentra el espermatozoide con el óvulo, como en ese momento comienza una vida singular que desde el punto de vista genético es única, independiente, ¿no es cierto?, de los progenitores y que en unas sucesivas fases de desarrollo, ¿no es cierto?, al interior del útero materno, fases que van a estar de alguna manera coordinadas por este ser humano que está en este proceso de gestación de una manera
muy impresionante. No es el momento ahora para que nos metamos en discusiones bioéticas, pero esa es una de las asignaturas que yo explico en la universidad, y es increíble cómo hoy día las investigaciones desde el año 2000 en adelante hasta el año 2020 han mostrado lo que tiempo atrás parecía ser una explicación quimérica, ¿no es cierto? Y es que eh, esta realidad embrional inicial tuviera efectivamente una configuración autónoma desde el punto de vista de su subsistencia, y esto hoy día se está demostrando que es así, y que en muchas interrelaciones con la realidad materna es la realidad embrional la que efectivamente lleva la autonomía en el proceso, independientemente de que no va a tener todavía este ser embrional una capacidad de autoconciencia en acto, porque no ha desarrollado el sistema nervioso central, ni, ¿no es cierto?, todo su aparato que va a permitir, ¿no es cierto?, la orientación del punto de vista de lo que son las decisiones voluntarias. Sin embargo, ya está inscrita en la naturaleza de este ser, por su propia estructuración genómica, toda una conjunción de elementos que van a empezar a mostrar ya esta dignidad especialísima y esta singularidad con la que este ser humano, ya desde el momento inicial, empieza su vinculación con el medio. Por lo tanto, la libertad la entendemos como una expresión, ¿no es cierto?, de esta dignidad y de la singularidad de cada persona humana, por la que ésta se encamina a la unión entre las personas y al bien común. Esta persona que tiene esta capacidad de desenvolverse y de articularse con los demás de manera libre. Decía yo ya, y lo resalto en este primer punto, que desde la doctrina social de la Iglesia la libertad no apunta a un ejercicio arbitrario, ¿no es cierto?, descontrolado de la autonomía personal que no tenga coto. De alguna manera, nuestra propia naturaleza humana, por esta ley natural que está inscrita en el corazón, muestra que cuando realizamos actos donde efectivamente nos orientamos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, y cuando realizamos este tipo de acciones nos mantenemos en una situación de paz, porque nos movemos en una lógica de adecuación a lo que es la voluntad de Dios para nosotros, es ahí donde experimentamos esta verdadera libertad, ¿no es cierto?, que nos hace sentirnos con una sensación de planificación. ¿Por qué? Porque como los seres humanos no nos hemos generado nosotros mismos y tenemos a uno que es el autor de nuestra vida, que es Dios, bueno, Él ha inscrito en nuestro corazón el modo como nosotros vamos a ser efectivamente felices, ¿lo mismo? Lo mismo que si lo llevamos a un contexto en el cual me tocara a mí llevar a cabo la creación de algún elemento, ¿no es cierto?, donde yo como creador voy a disponer las piezas de la mejor manera para que ese elemento funcione. Así nuestro Padre Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza para que, actuando de la manera como Él ha dispuesto que actúe, orientado hacia el amor, orientado hacia la realización del vínculo libre verdaderamente con los otros, es como este ser humano va a encontrar la felicidad. Por lo tanto, no identificamos la libertad como una autonomía descontrolada que lleva al ser humano a hacer lo que se le ocurra, y que incluso en este decidir hacer lo que se le ocurra vaya contra sí mismo. Estamos hablando de una libertad que nos capacita para el amor, para la donación, y mientras más tenemos desarrollada nuestra forma de ser libre del punto de vista de lo que es la superación del pecado, ¿no es cierto?, y somos conscientes de que las situaciones de pecado en el fondo nos llevan a situaciones de esclavitud, ¿no es cierto?, donde en estricto rigor le decimos a Dios: mira, Señor, no quiero que tú te hagas cargo de esta situación, la voy a hacer yo. Y replicamos el hecho que ha cometido Adán, ¿no es cierto?, que junto con Eva han comido este fruto, y la consecuencia de eso ha sido que se han sentido, ¿no es cierto?, desnudos, con miedo, se han ido a cubrir, se han alejado de la presencia de Dios, y por lo tanto empiezan a autogestionar su vida como a ellos se les ocurre, hasta que viene Dios que los busca por amor y muestra este sentido de lo que es el encuentro con Él. Sin embargo, cuando nos mantenemos en una situación caída, ¿no es cierto?, donde aparentemente le hemos hecho caso a este demonio que nos ha invitado a tomar una decisión que supuestamente nos iba a abrir a una mayor autonomía, seréis como dioses si realizáis estas acciones que les estoy presentando. ¿Qué es lo que experimenta nuestra condición antropológica, nuestro sentir humano? Que nos empezamos a sentir todo lo contrario, dispersos, desnudos, vacíos, y como tenemos una llamada natural al ser, ya lo decíamos en la historia de la doctrina social, la ley natural está muy implícita en la comprensión de la doctrina social, y el primer precepto primario de la ley natural es la conservación en el ser. El ser humano quiere por naturaleza conservarse existiendo. Si en este momento viniera un gran terremoto, yo tiraría este computador y saldría corriendo, porque voy a tratar de resguardarme de que no se me caiga el techo en la cabeza, etcétera, porque me quiero conservar en el ser.
Entonces, esta llamada de la ley natural, la conservación en el ser, está inscrita en el corazón, aunque el ser humano cometa actos que pueda generarse con ello la separación de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que si no tenemos esta vinculación con Dios, entonces lo que vamos a hacer es buscar la vida, querer conservarnos en el ser, no yendo tras aquello que Dios nos propone y suplantando esa propuesta de Dios por lo que llamamos la idolatría, ¿no es cierto? Por realidades creadas que son las que imposible que nos den esta respuesta planificante que nosotros esperamos de Dios. Y es así como el ser humano le pide la vida al dinero, le pide la vida a la sexualidad, le pide la vida al prestigio, le pide la vida a tantos ídolos que son los que tantas veces queremos posicionar en el lugar de Dios y son los que en el fondo nos hacen perder la libertad. Porque, como dice la epístola a los romanos, ¿no es cierto?, nos mantenemos en esa situación de condición caída, radicalmente afectada por las consecuencias del pecado original, donde queriendo hacer el bien y deseando hacer el bien de una manera, es el mal el que se me presenta, y viene entonces esta situación de la dicotomía interior, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Hasta que San Pablo sigue adelante diciendo después, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que nos liberó del poder del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la libertad que genera la muerte y resurrección de Jesucristo es esta libertad interior que hace de nosotros verdaderamente hijos de Dios, que podamos caminar por encima de esa situación de pecado que tantas veces nos atenaza y que no busca otra cosa que hacernos esclavos, ¿sí? Y mantenernos siempre a través de las tentaciones bajo esa dependencia del Señor de la muerte, que es el demonio. Por lo tanto, aquí nos estamos abriendo en una dimensión donde esta libertad, ¿no es cierto?, cristiana, tiene que proyectarse también en el ámbito de relaciones que nosotros vamos vislumbrando en el contexto de la doctrina social de la Iglesia y donde, por lo tanto, nosotros deberemos tener presente que hay un contexto en el ejercicio de esta libertad que habrá que proteger, que habrá que regular también en el ámbito social, para que esta libertad finalmente no se transforme en un libertinaje que lleve a que las personas en sociedad terminemos haciendo cualquier cosa. Por eso, ya desde Rerum Novarum, veíamos que una de las orientaciones de cuidado que empiezan a hacer los romanos pontífices tiene que ver con, en la línea de lo que podríamos llamar la libertad en materia económica, no transformar esa libertad en un capitalismo desenfrenado, que es la línea económica que estaría más cercana a la libertad, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre liberalismo y neoliberalismo, no un liberalismo, neoliberalismo o capitalismo desenfrenado que bajo una supuesta libertad finalmente nos haga esclavos del dinero, que sería una de las grandes contradicciones y engaños en lo que podríamos caer los seres humanos. Y en ese sentido, la orientación de la libertad tiene que estar protegida por estos criterios y regulada para que efectivamente termine siendo un instrumento de realización en el contexto de la vida social. Es un valor que al mismo tiempo salvaguarda las condiciones necesarias para que nosotros nos podamos realizar, ¿no es cierto?, con plenitud, de manera personal, en primer lugar, porque es esta libertad la que nos permite la autodeterminación reflexiva, el pensar a qué voy a orientar mi vida, cuál es la vocación que voy a seguir, de qué manera voy a emplear aquellos talentos, aquellos bienes espirituales y económicos con los que el Señor me ha beneficiado y por lo tanto ser libre en la gestión de estos criterios, respondiendo a esta llamada personal de la realización que podemos encontrar solamente en la perspectiva del amor. Y esto llevado también al ámbito de la realización comunitaria, porque efectivamente es en la proyección comunitaria donde los seres humanos efectivamente nos vamos a sentir plenos. Y por eso vamos a ver que la libertad es un valor que va a conectar también con el principio de bien común. Hemos dicho que todos los valores y todos los principios de la doctrina social están interconectados entre sí, pero uno podría encontrar ciertos binomios mediante los cuales estos elementos de valor y de principio vehiculan entre uno y el otro de una manera mucho más directa. Y es por eso que yo he hecho este ejercicio de distinción en parejas entre los valores y principios, y donde me parece que la libertad es un valor que va a ayudar tanto a la comprensión del bien común, como vamos a ver lo mismo la próxima semana, eh, como la justicia, ¿no es cierto?, está tan vinculada con lo que es el principio de subsidiariedad, para darle a cada cual lo que le corresponde, y después la caridad
un valor que está tan en la línea con lo que es la solidaridad, desde el punto de vista de entregar aquello que es como una especie de superávit, ¿no es cierto? Como una especie de plasmación por exceso de aquello que nosotros estamos llamados a ofrecer a los demás desde que reconocemos, ¿no es cierto?, la solidaridad como fruto de esta caridad con la que el Señor nos nutre, que no pasa necesariamente por el tener y disponer de bienes materiales para hacerla. La caridad se empieza a ejercer ya desde nuestra condición personal en la medida que podemos disponer de nuestro tiempo, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de escucha, del deseo de vincularnos con los demás, que es lo que en el fondo va a ser la muestra más pura y más rica desde el punto de vista humano de lo que es la caridad. Entonces, vuelvo a esta secuencia numérica. Hemos dicho que la libertad es el valor que salvaguarda las condiciones necesarias para la realización de la vocación personal y comunitaria y la profesión de las propias ideas religiosas, culturales y políticas que efectivamente requieren de la libertad para que se puedan desarrollar y expresar, ¿no es cierto? En los contextos en los cuales vemos que esta libertad como valor se ve conculcada, ya sea por situaciones de tensión social, por regímenes políticos que cuarten el ejercicio de la libertad, inmediatamente lo que ahí vamos a ver afectada son estas condiciones de desarrollo personal tan íntimas. La primera de ellas probablemente la proyección de la vida religiosa, ¿no es cierto?, el desarrollo de una vida religiosa en libertad, que si estamos ante un sistema político o un régimen que cuarte la libertad, se va a ver clara y notoriamente afectada. Lo mismo en relación a lo que son nuestras expresiones y búsquedas en los ámbitos culturales y evidentemente también entonces lo que va a ocurrir en el contexto de la vida política, donde probablemente si nos encontramos ante una situación de una organización social en un país que cuarta el ejercicio de la libertad, va a haber también una clara regulación de lo que son las posibilidades de interacción política, la imposibilidad de que nos asociemos de manera libre en partidos políticos que persigan ciertos fines específicos que no le guste al régimen central y por lo tanto va a generar este régimen una persecución y por lo tanto una conculcación de lo que es el ejercicio de esta libertad. Por lo tanto, esta libertad, ¿no es cierto?, propugna, motiva la generación de un resguardo jurídico. La libertad es un bien que hay que proteger, como ya decíamos, dentro de los límites que posibilita el bien común y el orden público. Porque no estamos hablando, como decíamos ya, de una libertad que nos oriente a hacer cualquier cosa, desde lo que podría ser un deseo lógico y estúpido de autoterminación de mí mismo o de los demás, o de empezar a moverme en una lógica del lobo, ¿no es cierto?, por el lobo, donde vamos detrás de lo que son búsquedas personales, ¿no es cierto?, que y a la imagen del espíritu jovesiano, ¿no es cierto?, del hombre lobo para el hombre, nos podamos eh, entrometer y de alguna manera derribar unos a otros por la búsqueda de un cierto objetivo personal, como para ello tiene que haber un resguardo, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver más adelante, entendido como bien común, y también de un orden público que ponga las condiciones de posibilidad para que este bien común se logre y se resguarden estos criterios de libertad que son los que nos van a permitir este ejercicio, ¿no es cierto?, eh, eh, con una disposición de una autonomía bien entendida, como decíamos al principio, que nos permita conseguir nuestros propios fines específicos, personales, y después avanzar hacia los fines específicos que estemos buscando como cuerpos intermedios para que finalmente encontremos también la finalidad de nuestra organización social que se estructura al interior de un país, una nación, y que va a dar forma a esta organización del Estado. Y un último criterio que también quiero sostener en relación a elementos que podemos levantar desde la doctrina social de la Iglesia para entender esta libertad, dice relación con la orientación, ¿no es cierto?, por el rechazo de lo que pueda obstaculizar el crecimiento personal, familiar y social, que, como ya decía adelante, muchas veces puede significar este tipo de situaciones, atentados contra lo que son estas búsquedas de crecimiento, porque de alguna manera lo que vamos buscando a través del tiempo y con el avance de nuestra vida, con nuestro desarrollo personal, es el crecimiento
y un crecimiento que no solamente vamos logrando como personas individuales, porque como somos seres sociales, ¿no es cierto? Y esto lo decía Aristóteles, lo recalca Tomás de Aquino, toda la tradición social de la Iglesia, somos seres sociales, algo que estamos constatando también hoy día en esta situación de SARS-CoV-2. Necesitamos por naturaleza el contacto gregario, somos animales políticos y necesitamos ese encuentro con los otros, un encuentro que se empieza a proyectar desde la perspectiva de la búsqueda familiar y que después al ámbito social es la que nos permite generar asociaciones, vínculos políticos, organizaciones que nos permitan escalar tras la búsqueda de finalidades que van a tener una aspiración mayor a lo que pueden ser mis aspiraciones de sentido y de búsqueda estrictamente personal. Esta libertad, por lo tanto, ilumina de manera muy clara lo que entendemos por bien común, ¿cierto? Porque el bien común, como vamos a analizar, ¿no es cierto? Eh, es un, una, un principio de la doctrina social que, como vamos a ver, no consiste en la sumatoria de los bienes individuales, que nosotros pudiéramos pensar de que se van a conseguir de manera autónoma o libre, sino que va a ser fundamentalmente aquel eh, elemento de bondad común, ¿no es cierto?, e indivisible, que es alcanzable y que es custodiable por todos y que va a permitir el logro más pleno y más propio de la perfección de cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a entender desde el punto de vista de la doctrina social al bien común como un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros, y cuando hablo de asociaciones me refiero a todos los tipos de organizaciones que vinculen a dos o más personas y a cada uno de los miembros también de estas asociaciones hacia el logro más pleno y más explícito de lo que es la propia perfección personal. Esto va a hacer que comprendamos al bien común, como digo, no como una especie de sumatoria aditiva de bienes individuales, sino que es como aquel elemento que permanece común, ¿no es cierto?, al ser indivisible, alcanzable y custodiable por todos. Esto también es un elemento que ya trataba Platón, Aristóteles fundamentalmente, y también trabajó eh, Tomás de Aquino en relación a que el bien común, ¿no es cierto?, el bien social es anterior al bien particular. Y por lo tanto, es este bien común el que nos permite como organización social la adecuada articulación de aquellos que formamos parte de la sociedad. Aquí hay que hacer una distinción porque efectivamente, desde el punto de vista de lo que puede ser la narración bíblica, eh, con la creación del ser humano, imagen y semejanza de Dios, hablando de Adán y Eva como seres, ¿cierto?, personales que conforman esta primera familia humana, que después, ¿no es cierto?, se va multiplicando y va generando este ámbito familiar más extenso y desde el cual después se llega a la configuración de una primera ciudad y de una primera organización social. eh, esa propuesta, ¿no es cierto?, bíblica va mostrando como un itinerario distinto a este itinerario que es el que explicita Aristóteles fundamentalmente, donde la organización social, ¿no es cierto?, es la que va a permitir después la buena articulación de las interrelaciones particulares, porque sin la sociedad, sin esta connotación social, sin esta connotación de articulación política, el ser humano en estricto rigor no podría vivir. Entonces hay que ver cómo eh, debemos articular de alguna manera esta tradición filosófica, que es la que muestra este origen, ¿no es cierto?, comunitario, con esta tradición bíblica que nos muestra un origen que va desde lo individual o personal hacia el contexto de la formación comunitaria. No son puntos de vista contrarios, sino que hay que verlos de manera complementaria. Y ambos se entienden desde esta lógica del bien común, donde desde la perspectiva de la singularidad hacia el ámbito colectivo, nos damos cuenta que cuando el ser humano llega a conformar esta Babel, ¿no es cierto?, donde finalmente esta articulación de los distintos miembros de la congregación humana se orienta hacia un objetivo que parecía ser común, pero que finalmente podía ser atentatorio contra ellos mismos por querer llegar como humanidad a tomar el lugar de Dios, eso finalmente termina con las consecuencias que termina desde el punto de vista de la disgregación. Y por otro lado, desde la perspectiva de lo que es la organización social entendida en términos griegos, ¿no es cierto?, esta organización social que posibilita el ejercicio de la vida individual, también podríamos ver que ahí podrían darse situaciones complejas cuando es al revés. Una persona la que podría estar afectando
la configuración de esta vida social y desde la perspectiva aristotélica, entonces, cómo esta sociedad que está persiguiendo este bien común tiene que tomar las medidas de resguardo necesarias para que esta persona que está generando un bien social tenga una cierta sanción o un castigo que no haga que finalmente esta fruta que podría estar, si hiciéramos la analogía con un conjunto de frutas, ¿no es cierto? Una fruta que está afectada, que puede estar podrida, termina pudriendo finalmente a todo el conjunto de la fruta que tenemos reunida. ¿Mm? Por lo tanto, se tomen desde el punto de vista del resguardo del bien común medidas de cautela que permitan que este individuo o este conjunto de personas que pueden estar afectando la vida social pueda ser efectivamente sancionada. Entonces, esta reflexión en torno al bien común, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta comprensión común, ¿no es cierto?, que debe ser custodiada por todos y en la cual tiene una importante participación la libertad, debe estar orientada, nos va a decir la doctrina social, a una especial preocupación por el resguardo de los seres que somos naturalmente sociables y en relación a los cuales debemos ser responsables los unos en relación con los otros. Y esto no visto solamente desde una perspectiva de presente, una perspectiva sincrónica, donde todos hoy día nos debemos resguardar los unos a los otros, y por eso además a veces generamos ya en las instancias familiares ámbitos de resguardo que están a cargo de los padres, en los contextos de los grupos intermedios, instancias propias de resguardo que pueden tener que ver con personas que se preocupan de supervigilar a los grupos humanos, los directores dentro de los colegios, ¿no es cierto? Las organizaciones gremiales que tienen también sus equipos, ¿no es cierto?, de aplicación de criterios éticos al interior de estas organizaciones, y así, siempre nos vamos encontrando con ámbitos de resguardo en relación con estos grupos intermedios, todo esto orientado bajo un criterio de responsabilidad hacia el cuidado, como decía, no solo diacrónico por el momento presente en el que estamos, sino también en relación a las generaciones futuras. ¿Mm? O sea, un cuidado que desde la sincronía pasa a la diacronía, pasa a la preocupación por lo que ocurrirá en el futuro, y por lo tanto la noción de bien común no es una noción estática de presente, sino que tiene que ver con este eh, ánimo de custodiar también esos bienes que se van proyectando en el futuro. Y aquí es donde va a tener una especial importancia el Estado, ¿no es cierto?, como este ente responsable y garante de cara al orden público y como aquel que va a articular los distintos grupos intermedios que conviven en la vida social, donde, como vamos a ver la próxima semana, la virtud de la justicia, entendida al mismo tiempo en la doctrina como un valor, va a tener tanta importancia, ¿no es cierto? El valor de dar a cada cual aquello que le corresponde, desde el punto de vista de sus capacidades, desde el punto de vista de aquello a lo que se ha hecho acreedor de recibir, y por eso aquí es donde van a empezar a conjugarse, como vamos a ver la próxima semana, en el ámbito de la justicia conmutativa, donde esperemos que se dé una contraprestación equilibrada entre lo que uno da y lo que el otro recibe, y cómo el otro recompensa aquello que el otro dio, y una justicia distributiva, donde justamente sean los responsables del Estado, presidentes de la República, equipo de administración, ¿no es cierto?, los que puedan distribuir de manera equitativa las cargas que van a recibir los distintos miembros de su propia organización y como al mismo tiempo el Estado, a partir de la forma como se van articulando los distintos cuerpos que organizan este Estado, vaya asignando y distribuyendo las compensaciones justas que se vayan dando a los distintos miembros de la sociedad. Por lo tanto, el bien común requiere un órgano rector fundamental que es el Estado, que vamos a ver cuando empecemos a trabajar los grandes temas de la doctrina social, no debe verse como una entidad por el propio resguardo que debe darse el principio de libertad, que minimice y suprime la libertad, y por eso que está la salvaguarda que piden muchas veces, ¿no es cierto?, los documentos de la doctrina social, que ya veíamos, no solamente están preocupados por una libertad que se desenfrena hacia el capitalismo desde el punto de vista económico, sino que también en la misma lógica económica, tener cuidado por una orientación, ¿no es cierto?, de izquierda marxista que finalmente pueda llevarnos a lo que es la conculcación de la libertad. ¿Sí? Y por lo tanto, el Estado, como una entidad que garantice esta articulación, que lleve estas riendas bien orientadas del punto de vista de lo que es, por una parte, dejar el ejercicio de la libertad y al mismo tiempo una libertad que debe estar orientada hacia la búsqueda del bien común, pero sin caer en lo que podría ser la supresión de la libertad
por un bien común que erróneamente asuma un Estado que se entienda como un Estado plenipotenciario u omnipotente, que finalmente termine por aplacar bajo una supuesta búsqueda del bien común lo que pueden ser los intereses particulares de las personas, que siempre son los que van a llenar de vida, de riqueza, ¿no es cierto?, de movilidad, de originalidad las tomas de decisiones y las propuestas que nosotros vamos a encontrar en el contexto de nuestra vida ciudadana, ¿m? Porque no son las determinaciones de un Estado rígido el que va a empezar a dictar, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer todos y llegando a crear aquellas condiciones que los particulares, sí, desde el punto de vista de su libertad, pueden sugerir y pueden articular en relación con otros, con los cuales van a empezar a, o podrían realizar actividades económicas, actividades culturales, actividades sociales que se escapan muchas veces a lo que es esta consecución del bien común a la que podría aspirar el Estado. ¿M? Típico ejemplo en Chile que tenemos con la Teletón, por ejemplo, ¿no es cierto? Una eh, fundación que parte de la iniciativa de la libertad privada, que articula distintos grupos intermedios y que hoy día responde de una manera tan fantástica y tan satisfactoria a todos los niños y jóvenes del país, porque están todos, desde Arica a Punta Arenas incluidos, que puedan tener situaciones de anomalía del punto de vista de su funcionalidad física y que el Estado no es que se haga cargo como entidad de ellos directamente, sino que deja este cuerpo intermedio que, en la medida de que se le ha dejado el ejercicio de su libertad asociativa, puede hacerse cargo de estas funciones. Y donde el Estado, por lo tanto, puede descansar perfectamente en la gestión que realice esta libre iniciativa de los particulares para conseguir sus propios fines específicos. Y donde, como vamos a ver la próxima semana, en relación al principio de subsidiariedad, sea el Estado el que entre a suplir o subsidiar aquellos aspectos que los particulares y los grupos intermedios no hayan podido lograr desde el punto de vista de las necesidades que hay que satisfacer en sociedad y que es ahí entonces donde efectivamente tendrá que entrar el Estado a cumplir con esos requerimientos que se deben satisfacer. Por lo tanto, aquí, si nos damos cuenta, empieza a funcionar un principio fundamental que es el principio del destino universal de los bienes de la tierra. ¿M? Principio universal que está en la lógica del bien común y que está muy relacionado con la libertad, porque esta libertad, como decíamos, nos debe permitir la capacidad para autogestionar nuestra vida, para realizar acciones empresariales, laborales, económicas, organizativas, pero siempre teniendo presente que desde la perspectiva del bien común, aquellos bienes, aquella propiedad que nosotros podamos recibir y con la que se nos puede pagar de alguna manera el fruto de nuestro esfuerzo, hemos de tener presente siempre en la lógica de la doctrina social de la Iglesia que tiene que estar al servicio del bien común, al servicio de un destino universal de los bienes. En otras palabras, no somos dueños absolutos de aquellos bienes que recibimos por la contraprestación de nuestro trabajo. Debemos tener siempre una disponibilidad, ¿no es cierto?, que desde ya nos permita tener esta libertad de espíritu para compartir estos bienes con aquellos que lo necesitan, ¿m? Y en ese sentido participar en la circulación de los bienes, no solamente porque se nos requiere esta circulación de manera obligatoria a través de los impuestos. ¿M? Descontado está el que en esta lógica no entra ningún tipo de actividades, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros podamos llevar a cabo acciones de evasión o de elusión de lo que son nuestras cargas impositivas. Dejemos eso afuera. Sino que muchas veces, incluso pagando los impuestos, esto puede ser que se haga con una tónica de dolor, de afectación, qué es lo que yo podría haber hecho con estos bienes, qué podría haber realizado con esta plata que finalmente terminó pagando impuestos, y perdemos de vista, y eso es algo que, a lo que nos ayuda la doctrina social de la Iglesia, perdemos de vista que uno de los objetivos maravillosos que se puede lograr justamente con esa entrega de los bienes tiene que ver con lo que puede ser un destino que permita que por la recirculación de esos bienes se satisfagan necesidades sociales que son muy apremiantes. Este año hemos tenido una noticia muy importante y, a mi juicio, muy transparente en la lógica de lo que son todas las orientaciones de la ley de transparencia en Chile, y es que se nos ha informado por primera vez en la historia cuál es el destino que tienen nuestros impuestos. Y yo no sé si ustedes lo revisaron, cómo, ¿no es cierto?, eh, personas que están obligadas a imponer, que hace un mes atrás aproximadamente el Servicio de Impuestos Internos nos hizo llegar por correo electrónico
con mucho detalle, ¿no es cierto? Y con un desglose bien pormenorizado de lo que eran nuestros ingresos, hacia dónde fueron dirigidos y en qué porcentaje fueron dirigidos estos bienes para participar con ellos de esta recirculación que los impuestos permiten hacer y con ello satisfacer necesidades desde el punto de vista social en distintas dimensiones, ¿sí? Lo que yo considero que es una riqueza. Entonces, ¿cómo yo relaciono esto con lo que estaba explicando delante? Con no sentir, por ejemplo, esta participación que es forzosa, está claro porque tenemos una obligación social de compartir nuestros bienes a través de los impuestos, pero perfectamente podemos transformar libremente, vinculación entre libertad y bien común, libremente la manera como nos disponemos y cómo reconocemos que se están utilizando estos bienes. ¿Sí? Y con una actitud de libertad de decir, uy, qué estupendo, que mis bienes vayan en esa línea, en esa lógica, para responder a todas estas necesidades de bien común. Pero esto no solamente desde la perspectiva de nuestros impuestos. Yo menciono este ejemplo porque nos puede servir como un elemento de explicación, pero esta propuesta de el destino universal de los bienes lo podemos ejercer de manera cotidiana, ¿no es cierto? Cuando estamos ante la situación que siempre está Jesucristo detrás, ¿no es cierto? Un pobre que nos pide, ¿sí? Ver siempre que es en el fondo sea, es necesitado el Señor mismo, el que de alguna manera nos está preguntando, ¿dónde está hoy día tu corazón? Y si tienes disponibilidad para poner los bienes al servicio de los demás, bueno, meterse la mano al bolsillo, hacer un cheque, un depósito, lo que sea, y participar libremente y con alegría de esta disposición de los bienes para contribuir al bien común. Por lo tanto, viendo la lógica de nuestras interrelaciones personales bajo una perspectiva de contribuir, como decíamos en un principio, a esta civilización que más allá de civilización pasa a ser una cultura del amor que se alimenta, entre otras cosas, de la solidaridad. ¿No es cierto? Esta solidaridad que está llamada a responder a estas necesidades que, como vamos a mencionar la próxima semana, están muy vinculadas con el valor de la caridad. Por lo tanto, el que nosotros tengamos un derecho, como hemos dicho en un principio, a la propiedad privada, que está muy vinculado con lo que es la libertad, porque gracias a que somos libres es que podemos tener una propiedad privada, ¿no es cierto? Sin embargo, entender que esta propiedad privada no es absoluta, ¿no es cierto?, e intocable, ¿no es cierto? Es una propiedad que está al servicio, ¿no es cierto?, de la atención, de la redistribución a los más pobres, de la custodia del medio ambiente, por lo tanto es un instrumento mediante el cual nosotros vamos a vehicular el amor para que libremente pueda ser destinado a aquellos fines que pensemos que pueden ser más favorables desde el punto de vista social. Y es así como vemos que esta interrelación entre libertad y bien común tiene una lógica muy rica desde el punto de vista de la interacción y de la comprensión que podemos hacer de estos dos momentos. Entonces, ¿cómo relacionar esta libertad con la llamada al bien colectivo? Y aquí ya, para concluir, quiero mencionar tres aspectos que me parecen fundamentales. El primero, la planificación humana no se alcanza sino con otros. Aprendámoslo y entendámoslo bien. Nosotros no vamos a ser jamás plenos del punto de vista de la máxima realización que podemos estar buscando si no incorporamos dentro de esa perspectiva, dentro de ese proyecto existencial, la participación con otros. Y eso requiere, evidentemente, un ejercicio de responsabilidad compartida, ¿cierto? Con otros, responsablemente, y con una responsabilidad que comparto con otros, es como voy a encontrar esta verdadera planificación, que como hemos dicho ya, surge de este ímpetu de la libertad, de este ímpetu del desarrollo de la vida personal, que está inscrita en nuestra naturaleza, pero que finalmente no se va a terminar de planificar solo. Un Robinson Crusoe es imposible que sea plena y dichosamente feliz, como sí lo puede ser uno de nosotros en el contexto de la vida social, donde por esta interrelación con otras personas con las cuales podemos generar vínculos de amor, de entrega, de reciprocidad, es que efectivamente vamos a ver que ahí nos suena esta campanita del sentir interior, del para qué. Para esto he sido creado, para realmente encontrarme y participar colaborativamente con los demás en el amor. Segundo, el bien de la colectividad debe armonizar las legítimas aspiraciones de los diversos cuerpos intermedios y, por lo tanto, antes de las aspiraciones personales. ¿Mm? Permitir que el bien de la colectividad, como decía, no ahogue la búsqueda que en libertad personal puede hacer cada uno de nosotros y que después desde ahí nos lleva a organizarnos en
los distintos cuerpos intermedios con los cuales nos organizamos en la vida social. Y por eso que está esta necesaria vinculación armónica, equilibrada entre lo que es la motivación, ¿no es cierto?, de la búsqueda personal con aquella articulación que debe permitir el Estado como una instancia que subsidia, que ayuda y que complementa aquello que no podemos buscar y encontrar y satisfacer solamente las personas en nuestras interrelaciones individuales. Y por ello, lo último, el ejercicio adecuado de una libertad que está orientada realmente al bien colectivo debe ser iluminada por aquellos dos binomios que vamos a trabajar la próxima semana. Justicia, subsidiariedad y caridad, solidaridad. ¿No es cierto? Una justicia que permita dar a cada cual lo que le corresponde y que, del punto de vista de la participación del Estado, va a estar siempre, primero, atenta a dar el marco de condiciones y después a responder en aquello que los particulares y los cuerpos intermedios no pueden lograr por sí mismos y atender al mismo tiempo desde una perspectiva caritativa y solidaria a satisfacer aquellas necesidades que eh, muchas veces no se van a poder conseguir desde el punto de vista de lo que son los vínculos interpersonales cuando nos empezamos a abrir en la complejidad del entramado de relaciones que se desarrolla en el contexto de la vida al interior de un país y de una sociedad, ¿no es cierto? Donde, como ya veíamos en los documentos anteriores de la doctrina, que vimos muy rápidamente en una de las sesiones, pero que nos ayudó a mostrar esta como geografía o este mapa de desarrollo, nos vamos encontrando en el tiempo con estas brechas y estos saltos entre los distintos países y entre las distintas sociedades que, dirá la doctrina social, solamente van a poder ser superados con un espíritu de caridad y de solidaridad. Y como hemos dicho una y otra vez, y lo voy a repetir hoy día nuevamente, porque es una de las ABC que se tienen que quedar en el contexto de la formación en la doctrina social, transformemos primero el corazón de la persona para que luego de la transformación del corazón pueda darse esa transformación que se proyecta desde el corazón para la vida en sociedad. No es el cambio de estructura lo que primero hay que lograr, sino que el cambio del corazón, para que ese cambio de corazón termine finalmente transformando y compaginando, ¿no es cierto?, la articulación de nuestra vida social y generando una vida que efectivamente nos va a permitir el desarrollo en el contexto de nuestra situación que podemos reconocer en el ámbito de la vida pública. Entonces, hasta aquí llego con la reflexión de hoy día. Espero verlos la próxima semana en nuestras sesiones, ¿no es cierto?, de los días jueves, y espero que estén muy bien y que sigamos adelante con ánimo y con deseos realmente de encontrarnos todos los días con el amor de Dios y con el amor de los hermanos en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestras universidades y en el contexto del mundo en general donde nos toque vivir. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana para trabajar también en ese ejercicio práctico que se nos sugirió y donde podamos participar todos colaborativamente para dar respuesta a la situación que se va a plantear. Un gran abrazo y el Señor nos bendiga.